En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados y donde el conocimiento parece dominar nuestra comprensión de la realidad, hay algo que persiste en las sombras de la mente humana: lo irracional, lo inexplicable y lo salvaje. Vallejo utiliza la superstición para mostrar cómo en situaciones extremas las personas tienden a aferrarse a creencias irracionales para poder ellos lidiar con el miedo y la incertidumbre. Este fenómeno refuerza la idea de que, a pesar de los intentos de civilización y control, las personas siguen siendo vulnerables ante lo inexplicable. Teniendo en cuenta la información anterior y viendo que Vallejo escribe sus obras a través de la realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es aceptable que en pleno siglo XXI, donde la ciencia y tecnología avanzan rápidamente, la superstición siga siendo una fuerza dominante en la sociedad, limitando así el pensamiento crítico y razón de las personas? En el cuento Fábula salvaje de César Vallejo podemos observar la persistencia de la superstición en pleno siglo XXI. A pesar del avance científico, las personas siguen siendo vulnerables ante lo inexplicable y lo salvaje, lo que pone en evidencia la fragilidad de su racionalidad. Este reportaje pretende analizar cómo las creencias supersticiosas chocan con la modernización y desarrollo personal en el Perú contemporáneo. Asimismo, también pretende incentivar a las personas a reflexionar sobre sus propias creencias y cuestionar las normas ya establecidas. Los expertos abordarán con argumentos la idea principal planteada. ¿Cómo se manifiesta la superstición en el cuento Fábula salvaje y qué consecuencias tiene para los personajes? Fábula salvaje revela cómo incluso en el siglo XXI la superstición persiste. El ser humano, a pesar de su avance científico que hay, sigue buscando explicaciones que van más allá de la razón, de esta manera demostrando la fragilidad de su racionalidad. Como dice Sartre, en el año 1946, habla sobre que la atracción por lo desconocido es una vía para escapar de la angustia y buscar seguridad en lo desconocido. Esta búsqueda presente en personajes como Balto Espinar en Heraldos Negros, donde este personaje se ve atrapado en un laberinto lleno de creencias irracionales, y en ello refleja la búsqueda de respuestas que van más allá de la razón. El impulso humano es fundamental porque nos lleva a explorar lo desconocido, aunque a veces por caminos irracionales. Sin embargo, la atracción por lo desconocido no debe verse como una debilidad, sino como una fuerza que impulsa el desarrollo cultural y espiritual. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañera, realizándole la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la racionalidad limitada en nuestra capacidad para adaptarnos en situaciones nuevas y complejas? Como bien sabemos, los seres humanos no siempre actuamos de manera completamente racional, debido a la complejidad de nuestros procesos mentales, que involucran la interacción entre la razón, las emociones, las creencias, las experiencias y los contextos culturales y sociales. En la obra Fábula salvaje de César Vallejo nos ofrece una visión profundamente humana, que refleja la limitación de la racionalidad humana. De eso se desprende la idea de que la racionalidad humana es limitada, lo cual desafía la noción tradicional de un ser humano puramente racional. La racionalidad limitada influye en nuestra capacidad de adaptación, al permitirnos tomar decisiones prácticas y rápidas, en lugar de buscar siempre una solución óptima o completamente racional, dado que no siempre tenemos acceso a toda la información ni tiempo para analizar todas las variables. Nuestra mente utiliza atajos mentales y la experiencia previa para responder ante situaciones complejas. Por ello se recomienda comprender los factores que influyen en nuestra toma de decisiones para así poder desarrollar una mayor conciencia de nuestras propias limitaciones y tomar decisiones más informadas y adaptadas a las circunstancias. La racionalidad limitada no es una debilidad,
sino una característica inherente a la condición humana que nos permite adaptarnos a un mundo complejo y cambiante. Ahora le hago la pregunta al experto 3. ¿Cómo contribuye la superstición en la literatura latinoamericana a la reflexión sobre la realidad y lo sobrenatural? La superstición. La superstición, como se centra en la literatura latinoamericana, como tenemos varios autores que escribieron sobre la superstición, teniendo a José Gabriel Márquez, Juan Rafael Isabel Allende y Jorge Luis Borges. Como estos autores escribieron también sobre la superstición, también teniendo en cuenta sobre nuestro autor César Vallejo, escribió del libro La fábula salvaje, donde abarca sobre la superstición, como que aquel autor Balta, como tiene superstición, insomnio, imaginaciones, tiene varias imaginaciones que nadie le presta atención, y abarcándonos con los autores latinoamericanos que escribieron sobre 100 años de soledad, Casa de los Espíritus. Acá nos abarca sobre la literatura latinoamericana, sobre una complejidad de la vida, el poder y las luchas colectivas que hay. Y también nos invita a enfrentar las fronteras entre lo posible y lo imposible, sumergiendo en mundos muy distintos. Y también volviendo con el autor César Vallejo, reflexionando sobre la fábula salvaje, y se enfrenta a teniendo un inexplicable en la existencia humana, como la muerte, el sufrimiento, el abandono y la desesperación que tenía Balta. Y también reflexionando sobre todo esto, podemos tener en cuenta debemos pensar en la realidad que tenemos nosotros y entender mejor las tensiones y desafíos. Gracias. Yo soy Carlos Santos David, y antes de continuar con la conclusión, agradecer a los expertos por sus aportes. Continuando, yo daré la conclusión del ensayo sobre la obra Fábula Salvaje. Concluimos que el ser humano sigue siendo vulnerable ante lo inexplicable y lo salvaje, lo que pone en evidencia la fragilidad de su racionalidad. De este modo, la persistencia de la superstición continúa un fenómeno arraigado en la condición humana, incluso en un contexto marcado por el progreso científico. A través del cuento Fábula Salvaje, Vallejo nos advierte sobre la persistencia de lo irracional en nuestra sociedad, donde lo lejos de ser un fenómeno individual es un reflejo de las estructuras sociales y culturales en las que vivimos. Debido a esto, libertad humana es una carga inherente a nuestra existencia. Al ser libres, somos responsables de nuestras elecciones y de las consecuencias de nuestras acciones. Dicha libertad, aunque nos otorga un gran poder, también nos expone a la angustia y a la incertidumbre de un futuro incierto. En este sentido, en Fábula Salvaje, Balta se enfrenta a esta angustia existencial al verse confrontado con lo desconocido y lo inexplicable. Por consiguiente, el cuento nos invita a reflexionar sobre el papel de las creencias colectivas en la construcción de nuestras realidades sociales y a cuestionar la supuesta superioridad de la razón sobre la emoción. De esta manera, algunos críticos podrían argumentar que la locura de Balta no es solo producto de superstición, sino también de factores sociales y psicológicos más profundos. Además de la obra, se puede interpretar como una crítica a la sociedad peruana de la época, donde la pobreza y la marginación eran generadas por la necesidad, ponían en evidencia la fragilidad y su racionalidad sobre experiencias irracionales. Gracias. Y es así como nos sumergimos en la turbia psiquis de Balta Espinar, revelando la fragilidad de la identidad y los abismos de la soledad. A través de este personaje, el autor explora las tensiones inherentes a la condición humana, mostrando cómo la búsqueda de uno mismo puede conducir a la locura y a la violencia. La novela, más allá de su contexto histórico, se convierte en un espejo
que refleja las inquietudes universales del ser humano. Pero, ¿cómo podríamos comprender las fuerzas oscuras que habitan en nuestro interior?